La Guerra de Vietnam fue un conflicto bélico liderado entre 1955 y 1975 para impedir la reunificación de Vietnam, que enfrentó al Vietcong, que era el Vietnam del Norte, contra Vietnam del Sur. Vietnam del Norte, regido por el régimen socialista de la URSS, y Vietnam del Sur, regido por un régimen capitalista de Estados Unidos. Esta guerra tuvo lugar en Camboya, Laos y Vietnam. En este último fue donde se desarrolló principalmente. No debe confundirse con la Operación Masterdom, también conocida como Guerra de Vietnam. Se le conoce esta guerra como la primera guerra televisada, ya que con helicópteros BH-1H lograban mantener una cobertura de la zona de batalla y así poder reportar los delitos de guerra. Un delito de guerra es, por ejemplo, bombardear un hospital. El antecedente de la guerra de Vietnam fue la guerra de Indochina, que enfrentó a los franceses, que eran dueños de lo que ahora es Vietnam, contra los nacionalistas vietnamitas o no vietnamitas comunistas o no comunistas. En 1954 lograron desependizarse de Francia y el país quedó dividido en dos. El intento de derrocar al gobierno de Vietnam del Sur era la pretensión de algunas guerrillas comunistas, como el Vietcong o el Frente de Liberación Nacional. Este intento del golpe de Estado fue apoyado por el Vietnam del Norte, que su objetivo era crear un país único que fuese aliado de la URSS y de China. Los estadounidenses, ante el miedo de que el comunismo se expandiese por Asia, comenzaron a apoyar el territorio vietnamita como ya habían hecho antes en Corea, para que no se extendiese el socialismo. El Vietcong, propiamente dicho, comenzó a actuar en 1959 y eran superiores a su ejército contrario, Vietnam del Sur, ya que en este último gobernaba la corrupción y unos mandos nefastos salían de familias de clase alta del país. En 1960 llegó la intervención estadounidense de manera de asesores militares, que entrenaban al ejército y les enseñaban nuevas tácticas, además de proporcionar armamento. Mientras el sur cedía territorio poco a poco, el 2 de agosto de 1954, el US Mouse estadounidense fue atacado por patrullas de Vietnam del Norte, lo cual desató la guerra del Valle de Drak, una guerra dentro de la guerra de Vietnam. Bueno, la batalla del Valle de Drak fue la primera batalla convencional que libraban las tropas de Estados Unidos contra las tropas de Vietnam del Norte junto a las fuerzas de la FNLB, que la FNLB es el Frente Nacional de Liberación de Vietnam. Esta guerra hasta la fecha fue la más sangrienta, lo que provocó muchas muertes y destrucciones debido a la batalla. En esta batalla hubieron dos tipos de bombas. El agente naranja, que generaba mutaciones en el cuerpo, ya que era como un tipo de gas y se utilizaba mucho, y el napalm, que era como un tipo de bomba que hacía que explote todo. Era bastante inflamable. Esta guerra se prolongó durante un mes, incluyendo combates cuerpo a cuerpo, ya que el combate se libró entre tropas de infantería con apoyo aéreo y artillería, como la mayoría de las batallas de Vietnam. Esta guerra ocurrió en octubre y noviembre de 1965. El resultado fue la victoria de los Estados Unidos. El 4 de agosto sucedió un nuevo ataque, lo que llevó a la resolución de que Estados Unidos tenía carta blanca para intervenir en el país asiático. Este hecho ha sido muy discutido y hay informes en archivos desclasificados sobre la falsedad de este. El 4 de agosto siendo una excusa para la intervención de Vietnam del Sur. También recibió soldados y material bélico de Tailandia, Corea del Sur, Australia y España, aunque en menos medida que Estados Unidos. El objetivo de Estados Unidos era crear el mayor número de bajas posibles, así hacer que su rival, Ho Chi Minh, Vietnam del Norte, se rindiera. En 1965 comenzaron los primeros grandes enfrentamientos entre las tropas norteamericanas y el Vietcong. En este punto, Estados Unidos se dio cuenta que la caballería aérea era muy efectiva
pues convirtió un desastre en una victoria por su rápida respuesta. A finales de 1965 y 1966 hubo masivos bombardeos sobre distintas zonas con los B-52 que podían transportar 10.000 kilos de bombas. Ese era el objetivo del presidente en esa época de Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, al evitar enfrentamientos de infantería. El Vietcong utilizó nuevas tácticas en los siguientes años, como la construcción de túneles en la selva. Con la llegada de Richard Nixon al poder de Estados Unidos, las tropas se fueron retirando progresivamente, para comenzar el alto al fuego. Las tropas terrestres abandonaban Vietnam, pero por si acaso un ataque de repente sucediera, tropas aéreas vigilaban la zona. En 1975 la capital de Vietnam del Sur, Saigon, estaba cedida y las personas no aptas a la ideología comunista huían en helicópteros norteamericanos. Una de las principales causas de la derrota estadounidense fue la guerra de guerrillas, la cual consistía en atacar un determinado punto en donde se desarrollaba la guerra y retroceder, así impedir el avance norteamericano. Fue una guerra muy atroz y muy sangrienta. Se lanzaron más bombas que Alemania, Japón e Italia en la Segunda Guerra Mundial. Además de eso, el Vietcong utilizaba una sustancia llamada agente naranja que exfoliaba la selva y producía las largas mutaciones en las personas. Y los norteamericanos usaban el napalm, lo cual quemaba todo lo que tocaba. Los acuerdos de paz de París de 1973 estuvieron destinados a establecer el fin de la guerra. Con la aplicación de los derechos fundamentales, así como la independencia de Vietnam del Sur y la estabilización de Asia, principalmente los acuerdos firmados el 27 de enero.